personas cercanas que tenían trabajo, que traían un nivel económico, vamos a decirlo, medio, y lo han perdido. Yo veo gente que duerme en la calle y que lo está pasando muy mal y que está recogiendo comida de los contenedores. Eso es evidente. Porque yo sola con todo no puedo, es imposible. Muchas veces casi no tienen ni siquiera para comprar una barra de pan. No, está todo fatal. Con 3 hombres en casa, sin trabajar, y trabajar yo sola, imposible, ¿eh? Para pagar casa, pagar luz, agua, gas, todo completamente, lo más necesario. Pues que si comen los niños no pueden comer los padres. Es la verdad. Los grandes datos de la economía española no pueden ser más halagüeños. Crecemos, reducimos el déficit, poco a poco cae el paro. Pero lo que acaban de escuchar es la realidad de la calle. Y es muy diferente a los indicadores macroeconómicos. Aumenta la desigualdad, hay más pobres que antes. Y lo peor es que los jóvenes y los niños son los que más se están afectando por esta grave crisis. Vemos ya las 5 W de esta noticia. Beatriz Rojo, muy buenas noches. Empezamos con el qué. Empezamos con el qué. El qué es desgarrador. 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza o de exclusión social. De entre todos, los más afectados son los jóvenes y los niños. La tasa de los que comprenden la edad de entre 16 y 30 años tiene un 33% de riesgo de pobreza. En los menores de 16 desciende algo más del 26%. Y los protagonistas de la noticia son estos 13 millones de españoles, que se traducen en el 27,3% de la población, casi 3 de cada 10 ciudadanos. Atención a más datos. De esos 13 millones, 9,6 son pobres y 2,8 viven con una severa falta de recursos. Y llegamos al cuándo. Hay un dato para la esperanza, pero nada empírico. Los datos a los que nos referimos se ciñen al año 2013, es decir, que con una leve mejoría de la economía española, como estamos viviendo, la situación podría haber mejorado. El dónde es claro, tiene un nombre propio: España. Lo peor es que con la crisis esta situación se ha agravado. Ha crecido un 2,9% desde el año 2009. ¿Y el cómo? Bueno, pues los datos conocidos hoy corresponden a la tasa AROPE, un indicador europeo que se ha convertido en el valor de referencia para medir la población en situación de desamparo. Durante la crisis económica, los pobres han crecido un 2,6%, consolidando así la tendencia de que con quien más ha abusado la recesión ha sido con la clase media. Queda un último interrogante. ¿Por qué se habla de pobreza en pleno siglo XXI y en países desarrollados? Editorial con Kiko Méndez Monasterio. La euforia económica del gobierno contrasta bastante con estas cifras sobre la pobreza, o como las cifras siempre son discutidas y discutibles, digamos que sí que choca con la realidad que se pueda palpar en la calle. Se están creando bolsas de pobreza y de marginación desconocidas. En España hay millones de españoles que lo están pasando tremendamente mal. Y lo que es peor, hay quien todavía piensa que la situación se puede sobrellevar sin acometer la reforma profunda que necesita el sistema. El Partido Popular, igual que en su tiempo el PSOE, ha elegido un camino para salir de la crisis: la liquidación de la clase media y la imposición de un nuevo modelo económico donde todo es discutible excepto el tamaño del Estado y la sumisión a la mega burocracia de Bruselas. Con 13 millones de pobres nadie puede extrañarse de que crezcan los populismos y la demagogia. Hay más titulares que vemos a continuación. Los partidos políticos siguen demandando a Monedero que dé explicaciones sobre las continuas informaciones periodísticas que aparecen sobre su patrimonio bancario. Según El Mundo, el número 3 de Podemos presentó sus extractos bancarios después de haber realizado varias transferencias. Desde el PP le piden que dé menos lecciones. Menos lecciones y más cumplir con las obligaciones. Vuelve la disputa pura y dura entre PSOE y PP. El secretario general socialista, Pedro Sánchez, acusa a los populares de vender una recuperación que nadie en España siente. Por su parte, el presidente del gobierno ataca al líder de la oposición, afirmando que su partido no está preparado para gobernar España. El único punto que puede generar dudas es que vuelvan ustedes al gobierno, hagan la misma política económica, pero eso es imposible. Y uno se pregunta, ¿pero a qué cafeterías va esta gente?
La monarquía española se aprieta nuevamente el cinturón. Felipe VI ha dado a conocer las cuentas de la Casa Real y en ella destaca que él mismo se baja el sueldo en casi 60.000 euros hasta los 292.700 euros. La dotación a la familia real también cae un 6%. Los reyes Juan Carlos y doña Sofía van a recibir 187.000 y 105.000 euros respectivamente. Dimite la alcaldesa nacionalista del PNV en el Ayuntamiento vizcaíno de Mungía. El motivo, que el Tribunal Constitucional obliga al consistorio a hacer ondear la bandera española en la fachada del ayuntamiento. La exregidora considera que no puede gobernar tras esta imposición política y totalitaria, dice. Varias integrantes del movimiento feminista Femen se han lanzado contra el coche del exdirector del FMI, Dominique Strauss-Kahn, cuando este se dirigía al Tribunal Correccional de Lille, que le está juzgando. Las activistas iban con el torso desnudo y portaban varios mensajes escritos en su piel. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Buenas noches. El Barça, digamos que va al alza y el Madrid a la baja. Exacto, porque por primera vez en mucho tiempo los problemas están en Valdebebas, mientras que en Barcelona respiran tranquilos. Los de Luis Enrique preparan ya la ida de la semifinal de Copa ante el Villarreal, que jugarán mañana en el Camp Nou. El técnico asturiano no ha querido opinar sobre la crisis del Madrid, pero tampoco ha sacado pecho por el buen momento del Barça. En el tiempo de deportes os daremos más detalles y además desvelaremos una emotiva historia de Cristiano Ronaldo. Preocupantes datos los hechos públicos hoy por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. El 27% de la población española vive en riesgo de pobreza o de exclusión social. Es decir, casi 1 de cada 3 ciudadanos es pobre o tiene una falta severa de recursos. Veamos más datos de este informe basado en la tasa AROPE, un indicador europeo de referencia para medir la población en desamparo. Efectivamente, los datos son crudos y es la realidad. Hemos visto, en breves minutos saldremos a la calle para preguntarles a los ciudadanos. Vamos a ver el informe que les hemos preparado. En esta tarta, en esta especie de queso sobre la radiografía de la pobreza en nuestro país, van a haber datos que hablan por sí solos. Atención, del total de la población española, 47 millones de habitantes, ojo, el 27%, algo más, el 27,3%, 13 millones de españoles están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Vamos a desgranarlo un poquito más. Vamos a ver el siguiente gráfico. De esos 13 millones, 9,6 son directamente pobres y 2,8 millones de personas tienen una falta severa de recursos. Vamos a seguir desgranando esta información que les hemos preparado. Fíjense, en el año 2009 había 24,7 personas que estaban en este riesgo de pobreza. En el año 2013 ha crecido casi 4 puntos, está en el 27,3%, ha crecido más de 1.300.000 personas que viven en estas situaciones claramente precarias. Más aspectos que les hemos preparado. Riesgos de exclusión. Atención, el 33% en los jóvenes de 16 a 30 años. Una cifra que es un poquito menor en los niños, que es del 31,9%. La tasa de pobreza infantil se sitúa finalmente en el 26,7%. Ya vamos concluyendo este somero repaso que estamos haciendo a estos datos que conocíamos hoy. Hay 3 millones de personas en nuestro país que tienen problemas para alimentarse. Más de 800.000 que en el año 2008, es decir, que las cifras debido a la crisis económica han ido aumentando. Y ya por último, la desigualdad entre la población en el año 2009 era de un 30%, en el 2013 de un 33,7%, un 20%, y atención, la última reflexión, el 20% que más gana de los españoles es igual al 6,3 veces más que el 20% de los que menos ganan en nuestro país. Las cámaras de este informativo han salido a la calle para valorar hasta qué punto la situación de la gente de la calle, de sus amigos, de sus familiares, es como dice este índice. Casi 13 millones de personas se encuentran hoy en día en riesgo de pobreza, una cifra que se ha incrementado un 2,6% desde el año 2009. Es decir, es 1,5 millones el número de personas que ha caído en esta situación de exclusión cuando antes no lo estaba. En Intereconomía hemos salido a la calle para saber qué testimonios conoce la gente sobre la situación real de vulnerabilidad que se está viviendo en España. Yo veo gente que duerme en la calle y que lo está pasando muy mal y que está recogiendo comida de los contenedores. Eso es evidente. Pues en paro, están con problemas con las hipotecas, con problemas con la luz, de todo. Con 3 hombres en casa, sin trabajar, y trabajar yo sola, imposible, ¿eh? Para pagar casa, pagar luz, agua, gas, todo completamente, lo más necesario, porque es lo más necesario. Por ejemplo, esa familia es un matrimonio mayor y viven en un cuarto piso, no tienen ascensor
y no tienen a nadie para que les haga la comida. Bastante mal cuando has vivido con 2 sueldos hasta la fecha, con hijos, hipoteca. Mal. No hemos llegado a comedor social, pero bueno, lo estamos notando, evidentemente. Sí. Un asunto más de la crónica económica está por lo menos positiva. Por primera vez en 4 años, las ventas de viviendas en España suben. Todo ello debido a la mejora del crédito y de la inversión extranjera. Datos de 2014 a la espera de conocer la compraventa de casas del pasado mes de diciembre. De enero a noviembre del pasado año se realizaron un 1,1% más de operaciones que en 2013. Desde la crisis inmobiliaria de 2008, la venta de casas en España ha sufrido caídas anuales consecutivas, a excepción del año 2010. Políticos pide al número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero, que dé explicaciones sobre sus ingresos y su posible fraude fiscal y que no se esconda detrás de las siglas del Partido Morado. El PP es el partido que más tajante se muestra al pedirle que no sea cínico ni demagogo. Escuchamos las intervenciones de los líderes populares. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha pedido a Monedero que dé más explicaciones y menos lecciones. El diputado Pujalte constata que Podemos ya es corrupto antes de tocar poder. En la vida pública, aquí también los cuentos valen para poco. En la vida pública, si cabe, tienes que ser más honrado que la media, ser ejemplar y, por lo tanto, no es posible la convivencia de discursos grandilocuentes y discursos de dar a todos lecciones y luego las personas no cumplir con las obligaciones que tiene cada uno. Por lo tanto, yo creo que la reflexión de fondo es menos lecciones y más cumplir con las obligaciones. Podemos es un partido corrupto antes de llegar al poder. Y en Podemos, precisamente, ¿qué dicen? De momento siguen sin hacer autocrítica, acusan al gobierno de hacer una caza de brujas y al ministro de Hacienda, concretamente, de ser un delegado del PP en vez de un representante público. En el caso de Juan Carlos Monedero, a mí personalmente desde Barcelona no me corresponde hacer valoraciones personales. Se ha demostrado que no hay ningún tipo de delito y se ha corregido todo aquello que se tenía que corregir. Y en cualquier caso, las cuentas de Podemos están claras desde el primer euro en la página web a consulta de cualquier ciudadano y ciudadana. Hasta la fecha, Monedero no ha dado respuesta a sus líos con Hacienda y a sus ingresos de dudosa procedencia. Lo que sí sabemos de él es cómo es como profesor. Hoy hemos conocido que llegó a pedir a sus alumnos en unos test diferentes requisitos. Esos requisitos los habría llegado a plasmar incluso en un test los primeros días de clase. Veamos qué es lo que les preguntaba a los alumnos en esos primeros días como tutor en la Universidad de Políticas de la Complutense. Una de las preguntas, las 7 hemos seleccionado. ¿Qué opinas del 15M y el movimiento de los indignados? No sabemos para qué le interesaría saber eso, pero era una de las preguntas. Siguiente pregunta, ¿qué sabes de Venezuela y de Bolivia y de Ecuador? Parece que Monedero tenía especial interés en conocer cuál era la ideología de los alumnos en estos puntos en concreto, y iba todavía más allá porque les preguntaba cuáles son las fuentes que usas para configurar tu opinión sobre Venezuela y los demás países latinoamericanos. Querría saber, bueno, pues si lo leían en unos medios más afines o menos afines a esos regímenes. Seguimos viendo más preguntas. ¿Con qué periodicidad lees el periódico? ¿Prefieres alguno en concreto? ¿Por qué? Quería conocer, Monedero, qué prensa leían sus alumnos, y ya por último les preguntaba por la memoria histórica. ¿Tienes criterios sobre la memoria histórica en España? Estas eran las preguntas que hacía Monedero. Tenemos conexión vía Skype con un exalumno de Monedero de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Se llama Julián Ortega Durán. Julián, muy buenas noches. Buenas noches. Julián, ¿qué nos podrías decir sobre el profesor Monedero? Es un profesor, sabemos que está muy formado, que es muy leído, con una gran formación, pero ¿cómo es como profesor, como docente? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, tenemos muchas opiniones muy diferentes entre nosotros, pero, a ver, es un profesor que no deja indiferente a nadie. Todos le recordamos, uno con una opinión más amable, otro menos, pero una persona muy controvertida. Desde el primer día ya se nota que es diferente, sobre todo porque desprende un aura como de erudición y por el hecho de haber asesorado a tantos gobiernos, pues nos llama la atención. Julián, ¿es cierto lo que dicen algunos exalumnos sobre que pregunta a los alumnos sobre sus tendencias políticas, sobre sus afinidades, su ideología? ¿Es cierto? Directamente no te pregunta cuál es tu ideología política, pero siendo una clase de políticas, pues lo normal es que hablemos de ello. Y creo que no es necesario hacer un test para saber qué es lo que piensa un alumno si
titulado si eres doctorado en ciencias políticas, creo que eres capaz de verlo sin hacer test. Por último, Julián, ¿te parece verosímil pues la noticia del test escrito que hace los últimos años a los alumnos, sobre todo los últimos, entiendo que tú ya no estabas en clase, y las preguntas que hemos desgranado? ¿Es verosímil que Monedero llegue a preguntar esto a los alumnos? Creo que podría haberlo llegado a preguntar, pero lo que sí yo estoy convencido es de que no sería con esa finalidad que parece que se le presupone. Por lo que he dicho, precisamente si quieres saber lo que piensan los alumnos, se necesita hablar con ellos, no necesita hacer un test. Pues Julián Ortega, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. A vosotros, gracias. Más asuntos. Vamos a un apunte más sobre cómo es Monedero como profesor. No sé si se acuerdan de lo que publicaron muchos periódicos en febrero del año 2011. El titular era claro: un profesor de la Complutense pega a un alumno. Se referían a Monedero. Tras negarlo en varios medios, un periodista de Intereconomía acudió a su encuentro y fíjense en la intimidad cómo nos reconocía que sí que llegó a golpear al alumno. Está intentando pegar, Es que es eso. Claro, sí, el problema es que fuman, ¿sabes? Lo que les sale de la polla. Entonces, por luego uno tuviese el mismo problema, ¿sabes? Pero se me puso gallitos. ¿Ah, sí? Me encaró, no jodas. me llamó payaso. ¿En serio? ¿Pero qué se va? ¿Sabes? Entonces, fumando todos aquí, pero esos son porros, ¿no? Joder, pero eso lo consiente aquí. Eso es la bronca. Eso es la bronca. Bueno, pues eso si lo cortan ellos, ¿no? Digo yo, no sé. Aquí está. Vale, pues ahora cuando eso... Esa es la bronca. Entonces, claro, te lo dices y encima se me encaró, hace súper magarra, payaso, y se me puso así, y entonces... Tuviste que... Hay un enganchón, claro. Joder, pero macho, no me jodas. Un enganchón y como aquí tenemos... Exámenes inquisitoriales, a golpes con los alumnos. Kiko, ¿qué tipo de educación es esta que imparte Monedero? Pues Beatriz, el talante cursi y relamido de Monedero esconde en realidad un bolchevique de manual. Y extrañarse de que un bolchevique se comporte como un bolchevique pues puede resultar algo absurdo. El resultado lógico de haber entregado buena parte de las cátedras al marxismo militante es que en algunas facultades se convirtieron en pequeños búnkeres norcoreanos, donde antes que el conocimiento está la lealtad a la revolución. Durante años la casta del claustro universitario ha competido en impunidad y en clientelismo con la llamada casta política. Y por eso son tan similares sus formas de corrupción. Y no solo en la corrupción económica, también en la corrupción de las instituciones. Porque para el comunismo, y Podemos es comunismo, la universidad no es el templo del saber, que decía Unamuno, sino un espacio subvencionado donde difundir su sectarismo. Cambiamos de asunto y nos vamos hasta Andalucía porque siguen ahí las detenciones en relación a los fraudes que se han cometido a lo largo de los años en los cursos de formación. La policía ha puesto en marcha una nueva fase en la denominada Operación EDU, que consiste en la detención y posible imputación de hasta 90 personas en los próximos días. De momento ya se ha actuado contra 12 cargos municipales del PSOE y uno del PP. La operación tiene su epicentro en 3 provincias, Almería, Cádiz y Málaga. Una de las detenidas ha sido la exalcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, quien tras declarar ante la policía se ha declarado inocente. Desde el PSOE aseguran que se suspenderá de inmediato de militancia a quien resulte imputado. La jueza Alaya sigue sus pesquisas para esclarecer el caso de los ERE. Hoy ha imputado a 34 nuevas personas, entre ellas 2 exalcaldes socialistas, con motivo de las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Alaya ha ampliado los cargos contra 7 antiguos altos cargos de la Junta del PSOE que ya estaban encausadas. Las nuevas imputaciones vienen como consecuencia de las ayudas otorgadas a empresas y entidades de esta comarca sevillana, una de las más beneficiadas por las ayudas otorgadas a cargo del Fondo de Reptiles. Según se ha acreditado, recibieron 58 millones de euros en subvenciones públicas directas. Sé que ya no crees en nadie. Estás cansado de los políticos, de tantas frases huecas.
de tantas promesas incumplidas. Este spot del PP extremeño da el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Monago se presenta como un runner que va recorriendo con hechos concretos los objetivos alcanzados por su gobierno. Más hechos y menos promesas. Podemos hacerlo, dice el vídeo en una sutil referencia a Podemos. Por eso, ante los retos que se te presentaban, le dijiste... Por otra parte, esta tarde en el Senado, Mariano Rajoy parece haber hablado también en clave electoral. El presidente del Gobierno ha sido muy claro al asegurar que es imposible que el PSOE vuelva a gobernar en España y a aplicar las desastrosas medidas económicas que llevó a cabo en la anterior legislatura. ¿Qué hemos hecho? Aun sabiendo que queda mucho por hacer, darle la vuelta a la situación que nos dejaron, que fue una de las herencias más lamentables que yo he visto a lo largo de mi vida política, y hoy España puede mirar el futuro con optimismo. Quizá el único punto que puede generar dudas es que vuelvan ustedes al gobierno, hagan la misma política económica, pero eso es imposible. Por su parte, el líder socialista Pedro Sánchez, en un desayuno informativo en el que hacía de telonero de Antonio Miguel Carmona, alcaldable socialista al Ayuntamiento de Madrid, se ha preguntado de dónde sale el optimismo del PP con los datos sobre la crisis económica. Se pregunta Sánchez a qué cafeterías acuden los populares para testar a la gente. Hemos escuchado al presidente del Gobierno, a Rajoy, decir que la crisis es historia y que se respira satisfacción en las barras de las cafeterías. A De Guindos le hemos escuchado decir que los trabajadores ya no temen perder su empleo. Y a Báñez decir que los trabajadores tienen que estar felices. Y uno se pregunta, ¿pero a qué cafeterías va esta gente? A escasos 40 días para las elecciones autonómicas andaluzas, el candidato del PP a esta comunidad, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha advertido del peligro que podría suponer una alianza postelectoral del PSOE y Podemos tras los comicios del 22 de marzo. ¿Va a abrirle la puerta a las instituciones a Podemos, como parece que todo indicar? Hoy mismo Podemos, la líder de Podemos, ha dicho que ya facilitaría el gobierno del Partido Socialista. Hace una semana un dirigente de Podemos dijo que estarían dispuestos a negociar con el Partido Socialista. ¿Estamos ya viendo la antesala de un bipartito Partido Socialista-Podemos? Hacía referencia Moreno Bonilla a las declaraciones de la candidata de Podemos a la Junta de Andalucía, quien no ha cerrado la puerta a un acuerdo postelectoral con el PSOE. Eso sí, dice que se someterá a referéndum de sus bases y en base a acuerdos programáticos. Kiko, ¿es factible pactos postelectorales? Entre el PP, hombre, lo sabrá. Entre el PP, que va a quedar segundo, probablemente no. Pero entre el PSOE y Podemos, PSOE e Izquierda Unida, ya han gobernado, o PSOE y Ciudadanos, por supuesto que puede haber. Muchas gracias, Kiko. Quien también está de presentación es Ada Colau, la exactivista de los escraches y acosos a políticos. Ha presentado el nombre con el que finalmente concurrirá ella y la amalgama de partidos de izquierdas a las elecciones municipales de Barcelona. Barcelona en Común. En esa coalición también formará parte Podemos. Felipe VI se ha bajado el sueldo un 20%. Es una de las primeras medidas que toma el monarca para afrontar este 2015, reducir sus emolumentos en 60.000 euros. El monarca cobrará este año 234.204 euros. Datos hechos públicos por la Casa Real. El segundo que más cobrará es su padre, el rey Juan Carlos, que percibirá 187.000 euros, 60.000 más que la reina Leticia, quien se embolsará unos 128.000 euros. En total, la dotación para la familia real baja un 6%, pese a que en los últimos años los presupuestos de la Casa Real se vienen recortando. Es la primera vez que el monarca se baja el sueldo. Más asuntos. Nos vamos hasta el País Vasco, ya que allí ha dimitido la alcaldesa de Mungia, municipio situado en la provincia de Vizcaya. El motivo, que no quiere hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a este consistorio a hacer ondear la bandera nacional en su fachada y demás edificios públicos. Izaskun Uriague-Reka, así se llama la edil del PNV, renunciará a su puesto junto a su concejala de Cultura en el pleno del próximo viernes. Protestan porque el Constitucional no admitiese su recurso de amparo para, alegando objeción de conciencia, no hacer ondear la bandera de España en su municipio. Según la exalcaldesa, esta actitud es de imposición y política totalitaria. No es el primer ayuntamiento de nuestro país que tiene problemas con la bandera. Hay muchos otros consistorios, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, que han decidido directamente no cumplir la ley y se negaron a hacer ondear la bandera nacional.
Los ataques a la bandera española en municipios del País Vasco y Cataluña han sido habituales. En 2012, 2 diputados del partido Solidaridad Catalana por la Independencia retiraron la bandera del Parlamento y pidieron a su presidenta Núria de Gispert que no la volviera a izar y asumiese el proceso de independencia. Sonado también fue el acto simbólico en Sant Pol de Mar, en Barcelona, en el que 200 personas retiraron la bandera convocados por la Asamblea Nacional Catalana. El presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Dutz, pidió retirarlas porque costaban mucho dinero. Alegaba que exactamente entre 290 a 1.900 euros, entre el mástil, la tela, el trabajo de los operarios. En el País Vasco, las juventudes de Sortu han pasado desde quemar fotos del rey o atacar toros de Osborne a quitar banderas. Eso fue lo primero que hizo Bildu al llegar al ayuntamiento de Lizarza, imponiendo la ikurriña, y también ha ocurrido en otros muchos municipios. Navarra tampoco se ha librado de estos actos, como en Elizondo, en el que además colgaron una banderola que pedía la vuelta a casa de presos vascos. Más asuntos, queremos traerles ahora un testimonio a favor de la vida. Montserrat Balcells es una técnico de rayos X que fue despedida en el año 2013 de un hospital de Barcelona por, atención, declararse abiertamente provida. Escuchen sus conmovedoras palabras en una entrevista que ha dado en exclusiva para Intereconomía. Hay constancia de que se practican abortos en nuestro hospital porque empezaron ya a indagar en el año 2010. Yo, más que manifestar en concreto que se practicaran abortos allí, siempre me manifestaba en contra del aborto en cualquier sitio, fuera en ese hospital o fuera en cualquier otro sitio. En un momento dado, ya transcurridos unos años que estaba yo allí, nos trajeron en una bandejita, tapadito con una talla, un feto acabado de abortar, un niño acabado de matar. La impresión de ver un niñito así es, yo no se la deseo a nadie. Un jefe mío, el supervisor mío, me llamó a su despacho a puerta cerrada y simplemente me dijo que qué pensaría yo, que qué le iba a decir yo si él estaba a favor del aborto, como en plan intimidatorio. Era un comentario totalmente fuera de tono, ¿no? Me dijo, así como burlándose de mí, si es que yo me creía que era la heroína de Sant Pau. Y no me considero una heroína, me considero una persona como Dios manda. Tiempo ya para los deportes. Juanma, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, toca, digamos, un lavado de cara a Cristiano hoy, ¿no? Bueno, un lavado de cara, pero merecido en este caso, porque después de la tormenta de críticas por su fiesta de cumpleaños, hoy hemos visto de nuevo el lado más amable de Cristiano. Hace meses conocimos a Eric Ortiz, un bebé afectado por una enfermedad cerebral rara. Con menos de 2 años, Eric padece displasia cortical, por lo que a diario sufría hasta 30 ataques epilépticos. Cuando Ronaldo se enteró de que solo una carísima operación podría salvar a Eric, se ofreció a pagarla de su propio bolsillo. Ayer, lunes, después de que Cristiano abonase los casi 60.000 euros de la intervención, Eric comenzó su nueva vida. La madre del pequeño se lo ha agradecido con este emotivo mensaje. Mientras, en Barcelona por fin disfrutan de la paz deportiva. A pesar de los problemas judiciales del club, Luis Enrique encadena 9 triunfos consecutivos y está a un paso de la final de Copa. Para llegar hasta allí toca superar en semifinales al Villarreal. Así ve el entrenador del Barça la eliminatoria y lo que va de temporada. Pero ni me he visto en situaciones límite, ni después de perder en Anoeta ya no sé qué pasaba, ¿no? Dentro de lo que forma una temporada entran ese tipo de partidos en los que el rival también hace las cosas y se las hace bien y tú no estás tan inspirado y se puede perder. Y de aquí a fin de temporada volverá a pasar. Y nos vamos con Fórmula 1. Alonso y Button han estado hoy en Tokio presentando el nuevo McLaren Honda. Fernando se ha mostrado muy optimista para la temporada que está a punto de empezar e incluso ha retado a su compañero de escudería a una curiosa carrera. Así se han divertido los pilotos con este sillón motorizado. Bueno, parece que corre incluso más que el Ferrari que tuvo el año pasado. A ver si eso se traduce en la pista y en los grandes premios, que es lo que importa. Es lo que esperamos todos. Juanma, nos quedamos con Punto Pelota. Después te vemos, ¿no? Sí, allí nos vemos. Allí estaremos. Bueno, Gracias. Reacción de emoción en Estados Unidos porque una vez pasada la Super Bowl, lo que más expectación despierta es la portada de Sports Illustrated. Les vamos a mostrar a la que va a ser la próxima protagonista de la revista, la modelo Hannah Davis, y su reacción al enterarse de que era ella la elegida. You just bring one into the studio? Is that possible? Well, hey, I'm sorry I'm delivering the photo that you're waiting for from this year's issue, which is the cover, Hannah Davis. Congratulations. No, are you sure? Reflect on this. I'm positive. Congratulations.
misma reacción, Beatriz, que cuando te enteraste que ibas a presentar este telediario. Exactamente la misma. No sé cómo se puso Kate Upton, que era la anterior de Sports Illustrated, que sé que te gusta mucho. Nos despedimos. Beatriz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias y todos, señores, muchísimas gracias por su confianza. Les dejamos, ya saben, con el editorial de Julia Ariza, Punto Pelota a las 9, el Gata al Agua a las 10 y mañana puntualmente a las 8 aquí en el informativo. Gracias por su confianza. Hola, uno de los mejores amigos del hombre es el ordenador. A menudo pasamos más tiempo con él que con cualquier persona, pero a veces preferimos estar con una persona que con un ordenador. Entonces, apagadlo. Pensad que un ordenador gasta 300 vatios por hora. Es decir, si estamos trabajando 8 horas con él y las 16 horas restantes lo mantenemos encendido, gastaremos inútilmente casi 5.000 vatios al día y 144 kilovatios al mes. Por tanto, recordad, si queréis ahorrar el ordenador, debéis apagar. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Todos los inversores sois como 2 gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones.